Buenas, nosotros somos integrantes de la Universidad Popular del Cesar. Hoy les venimos a hablar sobre fuerzas centrales y la ley de gravitación universal. Los integrantes son Joao Aldair Vanegas Polo, Eber Rodríguez Silva, Yorena Rodríguez García, Luisa Carolina Porto, Laura Vanessa García y Diosemel Rodríguez Becerra. Fuerzas centrales. La fuerza central es una fuerza que está dirigida a lo largo de una recta radial a un centro fijo y cuya magnitud solo depende de la coordenada radial. Aplicación en el MCU, el movimiento circular uniforme, que es un movimiento con trayectoria circular en el que la rapidez es un constante, pero cambia la dirección de la velocidad tangencial por culpa de una fuerza central. El término central se utiliza simplemente para indicar que la fuerza está dirigida hacia el centro de un círculo. En el caso de una bola que gira en el extremo de una cuerda, la fuerza ejercida por esta está sobre la bola que es la fuerza central. Ejemplo, para un satélite en una órbita circular alrededor de la Tierra, la fuerza central es la fuerza de gravedad. La fuerza central que actúa sobre un automóvil que recorre una curva en un camino plano. Es la fuerza de fricción entre las llantas y el pavimento. En general, un cuerpo puede moverse en una trayectoria circular bajo la influencia de fuerzas, como la fricción, la fuerza gravitacional o una combinación de fuerzas. Buenas. Una fuerza central es casi siempre una fuerza conservativa. Las fuerzas conservativas no dependen del tiempo y cumplen con su rotación y cumplen que su rotación es nulo y que se pueden expresar como el gradiente de su potencial con el signo cambiado. Un ejemplo sería la fuerza de atracción entre un planeta y el Sol, es central y conservativa. La fuerza de repulsión entre una partícula alfa y un núcleo es también central y conservativa. Respondiendo al ejemplo que aparece ahí a la imagen, vemos que entre mayor es la masa, mayor es la fuerza de atracción. Y también dice que a menor distancia también la fuerza de atracción va a ser mayor. Ahora sigue mi compañero Ever con la ley gravitacional. Gracias, compañero Joao. Bueno, mi nombre es Eber Rodríguez. Les voy a hablar un poco acerca, antes de entrar en materia con la ley gravitacional, sobre la gravedad, porque principalmente este tema parte de allí. Entonces, pues empecemos. La gravedad se conoce como aquella fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia su centro. La Tierra en este caso funciona, por decirlo de alguna manera, como un imán. Yo creo que todos recordamos de algún momento cuando estuvimos en el colegio por allá que nos dijeron que el señor Isaac Newton una vez se sentó debajo de un árbol de manzanas y de hecho le cayó una de estas pues en su cabeza. Entonces él pensó que porque la manzana tenía que caer a la superficie terrestre y no flotaba o de pronto se iba al espacio. Entonces, de ciertas investigaciones que el señor hizo, se fue dando, eh, se le fue dando forma al término de gravedad.
De esta fuerza se genera la aceleración que recae sobre los objetos que son atraídos hacia la Tierra. Es decir, entre mayor sea la distancia del objeto de la Tierra, mayor va a ser la aceleración. No es lo mismo eh, la velocidad con que cae un objeto que está a 10 metros, citando un ejemplo, que esté un objeto en un edificio de 10 metros de altura, no es la misma situación o la misma velocidad que va a tener si el objeto se deja caer de una altura de 20 metros más, porque la aceleración y la velocidad va a aumentar. Esto también, y cabe recalcar, que está condicionado por la masa de los objetos. Dicho de otro modo, es que si el objeto tiene mayor masa y mayor altura, entonces mayor va a ser la atracción que la fuerza de la Tierra va a ejercer sobre el objeto. El valor de la medición de la gravedad aprobado por el Sistema Internacional de Medida es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Como tal, la gravedad es una de las 4 interacciones fundamentales observadas en la naturaleza. Y en este sentido, ella es la responsable de los movimientos que observamos en el universo, como la órbita de los planetas que giran en torno al Sol o a la Luna alrededor de la Tierra. Además, es la gravedad que supone que nosotros tengamos una sensación de peso. Y eso lo notamos cuando de pronto cargamos a un sobrino, a un niño en los hombros. Uno dice, no, es que está pesado. Sí, claro, está pesado porque contiene masa el cuerpo, pero en realidad el que provoca que sintamos peso sobre nuestros hombros es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre ese objeto. Hablando del descubrimiento entonces de la ley de la gravedad o ley gravitacional, como ya mencionaba anteriormente, el precursor principal fue el señor Isaac Newton, quien elaboró esta teoría en el año de 1865. Tras muchos tiempos de estudio y pruebas matemáticas y físicas, llegó a la conclusión que además con esta ley se pudieron resolver muchos fenómenos físicos y quizás los más importantes del universo hasta nuestros días. Newton pudo demostrar con la ley de la gravedad que la física terrestre y la física celeste son la misma cosa. En otras palabras, esto se refiere a que la gravedad que ejerce la Tierra es semejante a la gravedad que ejercen los demás planetas del sistema solar. Por eso es que cuando un objeto se aleja del campo gravitatorio de la Tierra, este no tiende a caer sobre la superficie terrestre, sino que por el contrario flota, porque ya entonces la Tierra no va a ejercer esa fuerza de atracción o ese imán, como diríamos mucho. No va a llamar al objeto, no lo va a jalar, sino que este tiende a alejarse. Después de este descubrimiento de la ley de la gravedad, se pudieron resolver muchos enigmas. Primero se pudieron resolver las 3 leyes del señor Kepler, que también fue un influyente físico y hablaba sobre estos temas del movimiento planetario. Lo que pudo resolver la ley gravitacional es que
el sistema planetario, por medio de la gravedad o de unas ondas circulares gravitatorias, se podían mantener y girar alrededor del Sol. También se pudo comprobar que la ley de Galileo Galilei, de que un objeto en movimiento, si se deja descender en caída libre, es independiente de su peso. Entonces, ¿qué es la ley de la gravedad? Bueno, la ley de la gravedad permite definir el porqué de la atracción de los cuerpos que están próximos a la Tierra. Esta ley consiste en que dos cuerpos con masa, ya sea igual o diferente, se atraigan uno hacia el otro con determinada fuerza. Dicha fuerza es proporcional a la masa en cada uno de estos. Es decir, que entre mayor sea la masa del objeto, mayor será la fuerza de atracción que ejercerá la Tierra sobre este. A continuación, mi compañera Lorena les va a explicar un poco de la ecuación de la ley gravitacional y un ejemplo. Adelante, Lorena. Gracias, Ever. Bueno, ¿qué es la ley de gravitación universal? La ley de gravitación universal es una de las leyes físicas formuladas por Isaac Newton. En 1687 describe la interacción gravitatoria entre cuerpos masivos y establece una relación de la proporcionalidad de la fuerza gravitatoria con la masa de los cuerpos. Siguiente, Luisa. Bueno, la fórmula. Para formular esta ley, Newton dedujo que la fuerza con que dos masas se atraen es proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia que las separa al cuadrado. Estas deducciones son resultados de la comprobación empírica mediante la observación. La ley implica que mientras más cerca y más masivos sean dos cuerpos, más intensamente se atraerán, como otras leyes de Newton que representó un salto adelante en el conocimiento científico de la época. Enunciando de la ley gravitacional universal. El enunciado formal de esta ley de Newton sostiene que la fuerza con que se atraen dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional. Esto significa que dos cuerpos, ya sean cualquiera, se atraen con una fuerza mayor o menor según su masa sea mayor o menor y según la distancia entre ellos. Gracias.